Familia, buenos días. Qué grato es podernos reunir al lado de la palabra de Dios y aprender lo que Él tiene para enseñarnos. Entonces, hemos empezado una serie que hemos denominado Mi experiencia con Dios. Espero que Dios haya podido hablar a sus corazones a través de estas enseñanzas. Y hace 8 días empezamos hablando que hay experiencias que están en nuestra vida, que son situaciones, son acontecimientos que ocurren en nuestra vida, a veces sin que nosotros los premeditemos, que a veces son situaciones que están a nuestro alrededor, que están en nuestra vida, y hablábamos de algunos, ¿no? Entonces hay situaciones, hay experiencias que a veces son difíciles, son muy largas, y son experiencias que nos llevan a pensar en diferentes situaciones. Y hablábamos en aquella oportunidad de cosas que van aconteciendo en nuestra vida, que son sucesos que van ocurriendo en la medida que estamos en este mundo y que van haciendo parte de nosotros. Y son experiencias que nos van marcando, ¿sí? Ahora que nos van llevando a diferentes situaciones que en oportunidades son tan fuertes que cambian nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, la forma en que vemos nuestra vida. Y hablábamos hace 8 días que pues nosotros podemos, o las personas pueden ver las experiencias como una casualidad, como obra del destino o como cosas fortuitas. Y hablábamos que desde el punto de vista de Dios, una experiencia es una situación, acontecimiento, que Dios usa de manera soberana y planeada con el propósito de mostrarnos y guiarnos a algo que es su voluntad. Entonces, nosotros necesitamos entender que no existe una sola circunstancia o una sola experiencia que esté fuera del control de Dios. Dios interviene directamente en cada aspecto de nuestra vida y Él sabe cómo usar cada experiencia con un propósito. O sea, cuando entendemos que hay una realidad que ocurre a nuestro alrededor, pues Dios no es ajeno. Dios sencillamente participa y nos hace ver que Él tiene el control cuando aún hay circunstancias que sobrepasan nuestro entendimiento. Entonces, resaltábamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, donde él expresamente dice que Dios, y debemos saber, que Dios dispone todas las cosas, absolutamente todas, buenas, malas, regulares, cualquiera que éstas sean, para el bien a los que conforme a su propósito o su llamado se encuentran aquí. Entonces, no somos ajenos a lo que Dios interviene en nuestras experiencias. Y hablábamos que, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando él se sometió tanto a la rutina, pues Dios tuvo que intervenir y sacarlo de allí. Entonces, Dios no es ajeno. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos entender como seres humanos que somos, es que absolutamente todos somos relacionales. Todos cultivamos o generamos relaciones. A lo largo de nuestra vida se basa en relaciones. Hay relaciones que nos brindan seguridad, que nos brindan apoyo, que son relaciones que nos edifican y que nos ayudan a seguir adelante. De hecho, varios de nosotros estamos aquí pues gracias a las relaciones. Aquí un amigo nos invitó, a que alguien pensó en nosotros o a que alguien sencillamente nos animó a estar aquí. Entonces las relaciones son parte vital de nuestra vida. También podemos pensar que hay relaciones que no nos benefician, que nos destruyen, que no nos ayudan a crecer y que en oportunidades pues algunas relaciones son del tipo denominado tóxicas, que pueden llevar a que una persona pues no se logre realizar. Entonces, las relaciones hacen parte de nuestra vida y eso va generando desde nuestro propio comienzo. Desde que un bebé se encuentra en gestación, en el vientre de su madre, desde los primeros años de su vida, comienza a desarrollar una relación, un vínculo afectivo con su madre, ¿sí? Entonces, en la medida que ese pequeño llega a desarrollarse en el vientre de su mamá, va generando ese espacio que le da seguridad y cuando nace, pues va generando otro tipo de vínculos que le van generando el desarrollo que necesita para formarse como persona.
Entonces, solo en la medida que estos vínculos se van formando, pues va llegando a algo conocido como el apego. El apego es considerado como un vínculo o lazo emocional que se establece con personas, cosas o experiencias que nos puede dar seguridad o identidad. Nuestros apegos muchas veces nos llevan a definirnos como somos. De acuerdo a cómo estamos nosotros relacionados, pues eso va generando en nosotros una identidad. Entonces, el Señor Jesús fue claro para decir que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, los apegos pues van generando unos vínculos y unas raíces profundas en cada uno de nosotros. En la medida que yo tengo un vínculo especial con alguien, una relación con alguien, en la medida que yo dedico tiempo o paso tiempo con esa persona y compartimos momentos y ciertas circunstancias, pues esas relaciones van cobrando relevancia. Entonces, van generando un tipo de apego que en cierta medida van haciendo y se van ganando un lugar en mi corazón. Entonces, podemos pensar en personas que durante nuestros primeros años fueron tan trascendentes que si hoy nombráramos su nombre, pues nosotros la recordaríamos. Hay personas también en su momento que pues debido a la experiencia que tuvimos con ellos, pues su nombre o alguna situación pues nos hace recordarlos en amargura. Entonces, no somos ajenos a las relaciones y el apego hace parte de nosotros. Entonces, hay algunos tipos de apego que nosotros necesitamos tener en cuenta. Entonces, hay primero un apego material, que es el apego material. Es el amor o aprecio que se tiene por cosas materiales que se posee y que para nosotros tienen un gran valor o que significan mucho para nosotros. Piense por un momento qué cosas de las cuales usted posee son de alto valor para usted. Puede pensar quizás esta mañana en su celular, ¿no? Usted sale a su trabajo, se va, lleva tanto afán y cuando llega a su oficina se da cuenta que no trajo el celular y usted se desespera, no sabe qué hacer sin un celular. ¿Por qué? Porque para usted puede ser una herramienta de trabajo o algo que para usted considera vital. Piense en cuántas cosas usted tiene en su casa o en su alcoba que usted las considera importantes y que no las botaría o no las sacaría de su casa. Hay personas que se han disgustado con otras porque otra persona sencillamente por accidente pues le rompió algo que era muy preciado para ellos. Y yo estaba pensando esta semana que a veces nosotros acumulamos tantas cosas en nuestra vida que en el día que nos morimos llega alguien con una bolsa de basura y todo eso que tú guardabas con anhelo lo colocan en una bolsa de basura y lo colocan para que se lo lleve el carro de la basura. Entonces, a veces el apego material nos limita, nos lleva a ese punto de que hay cosas, por ejemplo, hay algo muy de costumbre es que generalmente se tiene una vajilla nueva, ¿no? Entonces, la gente dice, no, o la mamá principalmente dice, no, vamos a usar esa vajilla nueva cuando hay un momento especial. Y uno espera toda la vida esperando estrenar esa vajilla y esperando ese momento, pero nunca estrena esa vajilla. Entonces, el momento especial es ahora. Saca tu vajilla que tienes por allá guardada, saca toda esa loza, le decimos aquí en Colombia, y úsala, porque realmente el apego material a veces nos lleva a darle prioridad a cosas que en realidad sí son importantes, pero no debería ser una prioridad. Otro tipo de apego es el apego profesional. Es una profesión u oficio que hace que una persona tenga identidad. Es su razón de ser y vivir, es lo que le da significado a su existencia. Entonces, hay personas que llegan a un vínculo tan estrecho con su profesión que no se ven haciendo otra cosa y nosotros empezamos a identificarlo como el médico, el contador, cualquier profesión que tú le quieras colocar allí. Y son personas que aman tanto su profesión que realmente se olvidan del resto del mundo y no comparten con su familia, no están en otros espacios porque para ellos su profesión es su prioridad. Cuando yo me encontraba en el ejército, algo que pasaba era que aquellos oficiales que se graduaban o se daban de baja en el ejército sufrían de una alta depresión. ¿Por qué? Porque toda su vida se habían acostumbrado a una profesión de mando que cuando ya se vieron en la vida social o en la vida civil, no se encontraban haciendo otras cosas. Y eso pasa muchas veces. Nos profesionalizamos tanto en un área
que no podemos, no concebimos nuestra vida fuera de esa área, porque para nosotros nos genera una identidad y un significado. Entonces, ese apego puede ser tan profundo en la medida que duremos tiempo allí. Otro apego es el apego por una meta. Son los logros o sueños que una persona tiene por realizar. Es lo que lo motiva a enfrentar las dificultades con tal de salir adelante. O sea, es el tipo de persona que siempre está buscando lograr una meta. Que si sus amigos tuvieron un carro, su meta es tener un carro mejor. Que si sus amigos se graduaron, él tiene una meta de tener un grado también. O sencillamente es algo que lucha todos los días. Estaba hablando, o no hablando, sino estaba viendo un programa aquí en Colombia que se llama Los Criollos, muy buen programa. Y en ese programa hablaban de la historia del jabón Rey, un jabón bastante conocido por muchos de nosotros. Y cuando se hacía el programa, la persona que hace el programa entrevistaba a uno de los hijos del dueño, no recuerdo cómo se llama, pero su apellido es Rey, y decía, mi papá duró en esa compañía 70 horas directas, derecho, ¿sí? Entonces estaba tan entregado a esa pasión de encontrar eso que le generara una satisfacción, que invertía todo su tiempo, dejaba a su familia de lado, dejaba otras actividades por solamente enfocarse. Y a veces hay oportunidades donde no podemos contar con personas porque están ocupadas logrando un sueño, tener su casa, profesionalizarse, cualquier tipo de actividades que para ellos se ha vuelto una meta, y ese es el apego por lograr algo. Y hay un cuarto apego que es el apego emocional, y es ahí donde colocamos las relaciones. Son las relaciones que tenemos con otras personas, con eventos y aún con animales. Hay gente que tiene un afecto entrañable por los animales y pues, que lo genera a mucho amor por los animales. Hay gente que no sale de su casa y uno le dice, ¿por qué no sale? Es que ¿quién cuida al perro? Y no sale, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, genera eventos por los cuales tenemos un gran aprecio y que son muy importantes para nosotros. Hay gente que en su agenda tiene un día marcado y ese día tú no puedes contar con él, independiente de cuál sea el día. Sencillamente esta persona pues no se ve en ese día haciendo otra actividad porque pues es el cumpleaños de su mamá. ¿Cómo va a fallar? ¿Sí? Es que todos los 31 de diciembre hacemos asado en la casa, yo no me lo puedo perder. ¿Sí? Entonces, vamos generando toda esta serie de vínculos, toda esta serie de apegos que nos van colocando límites, que no nos permiten ir más allá. ¿Por qué? Porque pues nuestra relación con estos eventos, con personas, con animales, con otras circunstancias, van generando en nosotros que quedemos tan anclados, tan metidos en esa relación, que no vemos otra escapatoria. Entonces, el problema o el punto no está en que tengamos relación. Los apegos son importantes en nuestra vida. Los apegos hacen parte de nosotros, son los que en muchas oportunidades nos animan a seguir adelante. Pero el peligro está cuando nuestro corazón se vuelve dependiente de las cosas que amamos. ¿Por qué? Porque pues sencillamente podemos llegar, y hay gente que ha dicho, sí, yo me muero si esto no pasa, ¿sí? O hay gente que dice, yo sin ti no podría vivir. O yo no concibo mi vida sin ti. Y entonces, cuando ya esas relaciones sobrepasan nuestro propio dominio y nos vemos expuestos a situaciones o apegos que donde nosotros no tenemos el control. De hecho, aquí en Colombia hay un festival que es el Festival del Despecho. Y el propósito en ese festival es traer remembranza de situaciones, de personas que en cierto sentido fueron tan valiosas para nosotros, pero que ya no están, ¿sí? Entonces, esos apegos pueden ser a veces tan fuertes que incluso han podido llevar a personas a un suicidio. Entonces, como seres humanos, somos seres relacionales, pero debemos aprender a guardar un equilibrio y colocar un límite frente a las relaciones que tenemos, cualquier tipo que ésta sea. Entonces, somos personas para relaciones sociales, pero necesitamos entender qué es esto. Entonces, tener una relación con Dios es tener las manos abiertas para que Él tome de nosotros lo que quiera y coloque en ellas lo que Él considere que necesitamos. En oportunidades, no nos acercamos a Dios porque tenemos miedo de que Dios nos quite a aquellos que amamos tanto.
Nos da pavor pensar de que tan solamente Dios pudiera un día decirnos, quiero que me entregues eso que amas. Y ahí hay un conflicto de fe, hay un conflicto de creencias, ¿sí? Hay un conflicto, ¿por qué? Porque pues nuestras raíces son tan profundas, tan estrechas, que nosotros no vemos otras oportunidades y otras posibilidades. Y Dios a veces tiene que llevarnos a una experiencia para que nosotros entendamos que esa no es la única forma de vida. Que la persona que tú dices amar, pues no es la única persona, hay más personas, me hago entender. Que la experiencia que viviste, pues sí fue dura, pero no fue la última experiencia. Que hay circunstancias que tú estás viviendo, pero no es la única persona que vive las circunstancias. Entonces, nuestras manos se encuentran llenas de cosas, de apegos que nos están haciendo cada vez más limitados y que nos están esclavizando. Y nuestra relación con Dios debería llevar a decir, Señor, aquí están mis manos abiertas para que tú tomes lo que tú creas que no debe estar aquí y coloques en mis manos lo que tú consideres que yo necesito. ¿Tienes una relación con Dios así? ¿Estás dispuesto hoy a abrir tus manos y decirle, Señor, aunque esto lo amo con todo mi corazón, yo sé que en tus manos va a estar mucho mejor que en las mías? Coloca allí lo que tú consideres. Pueden ser tus hijos, tu trabajo, una relación que no funciona. Yo no sé qué tienes en tus manos hoy en día, pero sí sé que Dios tiene un mejor propósito cuando nosotros decidimos entregar aquello que para nosotros genera un apego tan fuerte. Es por eso que en esta mañana quiero llamar su atención en una historia de un hombre llamado Abraham. Si es tan amable, acompáñeme en esta mañana al libro de Génesis, capítulo 22, versículo del 1 al 13. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 22, versículo del 1 al 13. Mientras que lo buscas, te cuento que Abraham fue considerado por las escrituras amigo de Dios. Solamente hay este hombre, hay otros que se consideran como Moisés, que lo vimos hace 8 días, pero en el caso de Abraham, Abraham es conocido como amigo de Dios. Se le considera el padre de la fe y un hombre que desde sus primeros comienzos se entendió que su prioridad y su relación fundamental debería estar con Dios. No fue fácil, ¿sí? No fue fácil llegar a este capítulo que vamos a leer hoy. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo un hombre se presenta delante de Dios con las manos abiertas y le dice, Señor, si tú quieres esto, tómalo, porque no es mío, ¿sí? Y entrega su corazón. Entonces, vamos a leer toda la historia desde Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 13. Dice, aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a la espalda un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar
de su hijo. Entonces, nos encontramos con una experiencia que, pensándola bien y consultado a muchos padres, dirían, yo no sería capaz de enfrentar esta prueba. Entonces, hemos llamado hoy la experiencia del sacrificio, un llamado a la obediencia. ¿Por qué? Porque es una experiencia. Cuando Dios decide intervenir en nuestra vida, sabiendo que corremos peligro en las relaciones que tenemos, pues va a generar un conflicto, va a generar una oportunidad de crecer y una oportunidad de ver a Dios obrar de una manera interesante. Si estás tomando allí, he dividido este tema en 4 subtemas. El primero es el llamado de Abraham, versículos 1 y 2 del capítulo 22. El segundo es la obediencia de Abraham, versículos 3 al 6. Y el tercero es la fe de Abraham, versículos 7 al 10. Y el cuarto es la respuesta de Dios, versículos 11 al 13. Entonces, empezamos con un llamado a Abraham. Dios viene a Abraham y dice que aconteció después de estas cosas. ¿Qué había pasado? Si lees el capítulo 21, en el capítulo 21, pues Abraham había estado esperando un hijo por 25 años. Por 25 años Abraham había sido formado por Dios para entregarle un niño. A su edad de 100 años y su esposa de 99, pues reciben un niño que es el cumplimiento de una promesa de Dios. Y allí está esta familia de 2 ancianos con un pequeño que tienen ahí. Y comienzan a pasar los días y Abraham comienza a ver este pequeño que comienza a crecer, que comienza a formarse, que comienza a formarse un hombre, quizás se lo lleva a sus negocios y le enseña a negociar, pero comienza a pasar el tiempo y Abraham comienza pues a ver la promesa de Dios, pero comienza a encariñarse, como es normal de un padre, con su hijo. Comienza a ver en Isaac. Ahora, la palabra Isaac significa risa. Y pues Isaac llega en un momento de la vida donde pues estos dos, Abraham y Sara, son ancianos y que comienza a traer alegría y comienzan los momentos de alegría, comienzan el momento de compartir. Entonces, allí, justo cuando ya ha pasado un tiempo, quizás algunos años más, ahorita vamos a ver más o menos cuántos, Dios se le aparece a Abraham y dice que aconteció después de estas cosas, probó Dios. Dios vino a probar el corazón de Abraham. Ahora, la pregunta es ¿por qué probar? Porque es que la prueba realmente no busca mostrar tanto el poder de Dios, sino lo que hay en nuestro corazón. Cuando tú estás en medio de una prueba, realmente lo que sale a relucir es lo que en realidad tú eres. Si ahí sale enojo, si sale grosería, si sale muchas cosas que pueden haber allí, pues eso es lo que en realidad tú eres, ¿sí? Entonces, Dios viene a probar el corazón de Abraham porque Dios quería revelarle a Abraham lo que había en su corazón. Entonces, hay pruebas que para nosotros resultan ser demasiado dolorosas. Hay pruebas que cuando las vemos en otras personas, decimos, uy, yo no podría soportar esa prueba. Pero a veces Dios viene y nos mira y dice, sé que va a ser doloroso para ti, sé que te va a angustiar mucho, pero tienes que pasar la prueba. Dios no nos va a quitar la prueba, amados. Dios nos va a acompañar en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque hay pruebas que son necesarias, hay experiencias que necesitamos vivir para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. No sé por qué prueba tú estás atravesando en este momento. No sé qué prueba estás tú viviendo en este momento. Quizás tú digas es demasiado dura, yo a veces quisiera no vivir. Pero el apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación, la cual no sea humana, sino que fiel es Dios que juntamente con la tentación nos dará la salida. Dios ha diseñado una prueba especial para ti. Dios sabe que tienes la capacidad y fortaleza para soportar esa prueba. Por eso es que a unos los prueba de una manera y a otros de otra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios relacional. Ahora, lo interesante de aquí es que Dios llama a Abraham y Abraham inmediatamente le dice, heme aquí. O sea, yo estoy dispuesto, le dice a Abraham, aquí estoy, Señor, me estás llamando, aquí estoy. Y Dios coloca el dedo en la llaga cuando le dice, Abraham, toma ahora tu hijo. Y miren cómo Dios se refiere a esta relación de Abraham. Dice, toma ahora tu hijo, tu único a quien amas y ofrécelo en sacrificio. O sea, solamente la idea de pensar en tomar un hijo
Y llevarlo y sacrificarlo, pues es algo que pues es inconcebible a un padre, ¿sí? Pensar en solamente la idea de que esto es un sacrificio humano, cuando eso era algo que lo hacían las naciones que no conocían a Dios, pues era algo inconcebible. Pero Dios coloca el dedo directamente en el corazón de Abraham y le dice, tus apegos por tu hijo son demasiado fuertes. Tú tienes un hijo único, un hijo que atesoras en tu corazón, un hijo que amas. Ahora quiero llamarte a entregarme. ¿Qué hay en tu corazón que Dios te está diciendo, quiero que me lo entregues? Y que tú estás diciendo, es mi hijo, es lo único que tengo, es lo que para mí me da significado. Señor, yo tengo esta relación y no podría entregártela porque yo no me concibo en otra relación. Yo tengo un apego por mi profesión que yo no podría entregártela para hacer otra cosa porque para mí es importante. Dios va a venir a tocar tu corazón, pero no es porque Dios sea un Dios malo, un Dios tirano, sino porque sencillamente Dios sabe que en la medida que tú te enredes en relaciones, que tus raíces se vuelvan profundos, tu corazón se volverá egoísta y apartado. Y a veces nosotros podemos empezar a decir, Dios no me pediría algo así, o Dios no me pidas eso, Señor, no me pidas eso, por favor. Pero necesitamos entender que Dios había preparado a Abraham para este momento. No es algo que a Dios se le ocurrió un día y dice, bueno, pues voy a molestarle la vida a Abraham. Abraham, ven, entrégame tu hijo. No, Dios había preparado de antemano el corazón de Abraham para este momento. Dios ha usado todas las experiencias de tu pasado para este momento. Nada de lo que ha ocurrido en tu vida es algo fortuito. Son una serie de escalones en la escalera ascendente hacia lo que Dios quiere hacer contigo. Abraham había tenido que vivir varias experiencias para poder encontrarse hoy delante de Dios y decir eso. Porque una fe que no es probada, que no es puesta a prueba, no es una fe que crece. Si tú dices que tienes fe, pero tu fe no está siendo puesta a prueba, tu fe no va a crecer. Te vas a quedar en el mismo punto. Si tú estás diciendo, Señor, no me pidas eso, por favor, te estás negando la oportunidad de que Dios haga crecer tu fe y que tu fe sea fortalecida. Entonces, el apóstol Pedro dice que no debemos sorprendernos si el fuego de la prueba ha aparecido, como si alguna cosa ha acontecido. Mientras que tú y yo estemos en este cuerpo, siempre vamos a enfrentar pruebas, porque las pruebas son necesarias para llegar hacia donde Dios nos quiere llevar. Dios usó a un hombre llamado José para que fuera hostigado por una mujer y fuera enviado a la cárcel. Fue enviado como esclavo y José pudo llegar a ser el segundo después de Faraón, porque las pruebas de su pasado lo prepararon para ser el segundo después de Faraón. Entonces, Dios usa cada prueba. David venció a Goliat cuando él estuvo en la intimidad, derrotando un león y un oso, donde nadie lo veía, para que cuando fue la oportunidad de vencer un gigante, él ya sabía cómo hacerlo. Dios está interesado en que cada prueba que envía a tu vida tiene el propósito de fortalecer tu fe y tu carácter. Abraham era un hombre acostumbrado a lidiar con los apegos. Cuando nos encontramos con Abraham en el capítulo 11, la primera orden que Dios le da es deja tu tierra y tu parentela. Hacía mucho tiempo atrás que Abraham había tomado la decisión de dejar atrás su vida con su familia, había dejado atrás sus raíces y había dejado atrás su parentela. Más adelante, cuando se va con su sobrino Lot, se separa de su sobrino Lot y deja de lado el último vínculo que tenía con su familia. En el trayecto de la vida, Abraham va y salva a su sobrino Lot de una invasión de unos reyes. Y cuando él le dicen, quédate con algo del botín, Abraham dice, ¿saben qué? Yo no me quiero quedar con esto porque la gloria es de Dios. Y entrega todo el botín. Más adelante, en el capítulo 21, nos encontramos que Abraham había cometido un error al haber traído un hijo que se llamaba Ismael y una esclava que se llamaba Agar a su casa. Y Dios le dice, saca a Ismael y a Agar de tu casa. Y es otra etapa en el camino donde Abraham tiene que entender que las relaciones pasan a un segundo plano, que los apegos pasan a un segundo plano cuando Dios nos llama a la obediencia, cuando Dios nos llama a mostrarnos un nuevo camino y otra forma de hacer las cosas. Hay apegos en tu vida que quizás no te están dejando ver más allá de lo que Dios quiere hacer en ti.
Solo tú sabes qué es eso. Solo tú sabes qué era eso. Entonces, para Abraham no era desconocido el llamado de Dios. Por eso dice, heme aquí. ¿Sí? Los apegos son en oportunidades obstáculos que no dejan que Dios haga en nuestra vida lo que Él tiene preparado para nosotros. Invertimos mucho tiempo mirando por el espejo retrovisor de las cosas pasadas, que se nos olvida mirar al frente el panorámico de oportunidades que Dios tiene para darnos. Son apegos que sencillamente están vinculados y enraizados en nuestro corazón y que no dejan que nosotros avancemos al siguiente nivel, que no dejan que nosotros nos aferremos de la mano de Dios y digamos, Señor, aunque esto me duele, aunque esto me cuesta, yo te creo. Yo creo que tú tienes algo mejor para mí. Y he encontrado a personas que dicen, uy, Dios sabe que si se mete con mis hijos me pega muy duro. Y claro, es lógico y es natural que tú tengas un apego por tus hijos, pero tus hijos no son tuyos, son de Dios. En el día de mañana tu hijo se puede venir y parar delante de ti y te puede decir, papá, mamá, saben que yo tengo un llamado de Dios, quiero ser misionero. Y tú te rascas la cabeza y dices, ¿cómo que quieres ser misionero? ¿Y a dónde quieres ser misionero? Quiero ser misionero a Afganistán. No, hijo, no se te ocurra pensar eso, no se te ocurra. Termina tu carrera, termina tus cosas, pero no vayas por ahí. Y a veces nuestros apegos terminan siendo un obstáculo para lo que Dios quiere hacer. Mira, cuando yo empecé en la vida cristiana, hace años, eh, había en la universidad una chica, ¿sí? Que ella tenía su novio y su novio llegó a ser cristiano. Y entonces este muchacho llegó a la iglesia y allá en la iglesia le dije, tú no puedes andar en yugo desigual con una persona que no cree igual que tú. Y pues este muchacho se tomó tan en serio en esto que vino a su novia, que era mi compañera de estudio, y le dijo, ¿sabes qué? Nuestra relación no puede ser. Y pues parece ser que ellos llevaban bastantes años. Y este muchacho la miró y le dijo, ¿sabes qué? Diana se llama ella. Yo no puedo seguir contigo porque tú no crees lo que yo creo. Y esta muchacha quedó en un mar de lágrimas, mi compañera de estudio, y pues no estudiaba, no hacía nada. Y pues, ¿qué pasó? Un día me llama a mí, que estaba recién yo empezando a caminar con Dios, y me dice, Miguel, acompáñame a la iglesia. Y pues yo terminé yendo con Diana, porque ella no iba por la iglesia, sino iba por buscar a su novio, y pues Dios usó la frustración de Diana para llevarme a mí a los pies de Cristo, me hago entender. Pero esos son los apegos. A veces nosotros creemos que lo único que tenemos en la mano es todo lo que hay. Que solamente abrir la mano y entregárselo a Dios, pues Dios no va a hacer nada. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de ver un Dios que obra de manera sobrenatural cuando nosotros decidimos confiar en Él. ¿Cuáles son los apegos en tu vida que no te están dejando avanzar en lo que Dios quiere hacer contigo? Solo tú sabes, quizás desde hace tiempo Dios te está diciendo, entrégame tu relación, entrégame tus hijos, entrégame tus finanzas, entrégame tu vida. Y tú estás diciendo, no, Señor, pero es que esto es mío, yo lo luché, yo lo me esforcé, yo casi que no lo logro, ¿cómo crees que te lo voy a dar? Y estamos ahí y se vuelven un obstáculo en nuestra vida. Dios usa cada experiencia, por más dolorosa que ésta sea, con el propósito de sacar de nuestra vida las cosas que consideramos importantes, con el fin de prepararnos para algo mejor. El problema de nosotros es que le hemos colocado una etiqueta de importante a cosas que en realidad con el tiempo no van a tener la misma importancia. Y hay cosas que tú tienes en tu corazón guardadas, que le has puesto ese rótulo de importante y que ellos están juntando y está diciendo, eso no es tan importante. Eso no es tan trascendental. Cuando yo llegué a la vida cristiana, una de mis luchas era que yo iba a perder a todos mis amigos de farra, mis amigos de paseo, mis amigos de juego. Yo también tomaba, ¿no? No crean. Mis amigos de borrachera. Entonces, un día me encontré totalmente solo frente a un espejo diciendo, ¿y ahora qué sigue? He perdido todo. Perdí mi identidad, perdí todo. Y Dios vino a mi encuentro y empezó a darme amigos que en verdad dentro de esta iglesia, que han venido con los años, que me han dado un propósito y un sentido, que están conmigo en las buenas y malas. Y yo tenía años miedo a abrir las manos y decirle, Señor, toma mis amigos. Y Abraham entendía eso, que si Dios lo estaba llamando, Dios iba a proveer. Entonces,
En el versículo 3 dice, Abraham se levantó de mañana, enalbó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le hizo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Abraham, si ustedes ven ahí, no se pone a hacer preguntas, no está diciendo, pero Señor, es mi hijo, yo le esperé por 25 años, yo es lo que yo más amo, es el heredero de todo lo que todo lo que yo tengo. No. Abraham muy probablemente recibe esa orden de noche y a la mañana. O sea, ¿quién va a poder dormir sabiendo que tiene que sacrificar a su hijo al próximo día? Y Abraham no refunfuña, no hace reclamos, se para en la madrugada y prepara todo. ¿Sí? Se ajusta, dice que toma el asno, consigue los ciervos, corta la leña, toma el cuchillo, prende el fuego y se alista. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros estemos listos para cuando Él diga que hay que avanzar. Abraham preparó todo y ajustó su vida al plan de Dios. La fe no da lugar a preguntas, sino que es la base de nuestra obediencia. Dios espera de nosotros disposición, porque sabe que en nuestra obediencia Él va a lograr en nosotros producir el cambio que necesitamos. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a hacer los ajustes que se requieren para ir en pos de lo que Dios está diciendo? Y a veces tiene que ver con cortar relaciones que no nos traen ningún beneficio. Hay gente que no está esta mañana en la iglesia, ¿por qué? Porque una relación que tiene con otra persona fue más importante y no le permitió hacer ese ajuste para estar aquí. Hay gente que no madruga a tener un devocional con Dios. ¿Por qué? Porque pues sencillamente hay otras cosas que son su prioridad. Y Abraham lo que está diciendo es, Señor, si esto es lo que tú estás mandando, yo voy a hacer todos los ajustes para que esto se lleve a cabo. Si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. El versículo 4 dice, al tercer día Abraham abrió sus ojos y vio el lugar de lejos. Es interesante que desde donde se encontraba Abraham hasta el lugar donde tenía que llegar, eran 8 kilómetros, pero Abraham se tardó 3 días. Ahora, pregúntese, Abraham tiene un pensamiento en la mente. Tengo que matar a mi hijo. Tengo que matarlo. Y Dios no le dice, ¿sabes qué? Sacrifica a Isaac ahí en la casa. Solo da 3 pasos, alza al altar y mata. No. No le dice, bueno, coordínalo y para que no se vea tan horroroso en tu casa a unos 20 metros. No. Dice, yo te voy a decir dónde y en qué forma vas a sacrificar. Y Abraham comienza a caminar y son 3 días. Y pues yo no soy padre, pero puedes pensar en esa lucha interna que tenía Abraham, mirando a ese muchacho, porque ya es un hombre, mirando a ese muchacho que va caminando junto a él, junto a 2 siervos, y mirando y diciendo, yo tengo que matar a este joven. Y las pruebas no son fáciles. A veces las pruebas no te dejan dormir. A veces las pruebas te consumen. Y tú quisieras que pasara ya y que fuera ya y que Dios te quitara el sufrimiento ya. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Y sabe que estar en ese tiempo de aflicción, sabe que estar en ese tiempo de angustia va a formar en ti el carácter necesario para las próximas cosas que van a venir en tu vida. No estamos viviendo tiempos fáciles, estamos viviendo tiempos muy críticos. Y Dios está usando las situaciones a nuestro alrededor y aún en nosotros mismos para prepararnos de lo que viene, que no va a ser nada bueno. Entonces Abraham dura 3 días pensando en su hijo. Es una aflicción que solamente la lleva a él. Ni Isaac sabía lo que iba a hacer, ni sus 2 siervos. Está al lado de 3 personas con una guerra o una batalla en su corazón. ¿Por qué? Porque las pruebas son personales. Porque Dios tiene una relación y quiere tener una relación contigo. La prueba es para ti, no es para nadie más. Es interesante que cuando Dios le dice a Abraham, saca a tu hijo y sacrifícalo, Abraham no está consultando a otros, no está pidiéndole opinión a la esposa, no está llamando a un amigo y preguntándole, ¿qué voy a hacer? No, él sencillamente se entrega a la voluntad de Dios y decide empezar a caminar. La aflicción estaba en el corazón de Abraham, pero su fe y su obediencia al Señor es más importante. El versículo 4 me llama la atención. Versículo 5.
Cuando llegan a aquel lugar, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Qué interesante, Abraham no le está, cuando llegan al lugar, que ya es el monte Moriah, Abraham no le dice a sus siervos que se quedan allí: ¿saben qué? Espérenos aquí, voy y mato a este muchacho y vuelvo. No. Le dice: nosotros iremos con el muchacho, iremos y adoraremos y volveremos. ¿Qué iba a hacer Abraham? Sacrificar a su hijo. ¿Qué tenía en el corazón Abraham? Adorar a Dios. Adoración y sacrificio son dos cosas que van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando adoramos, estamos sacrificando algo. No podemos considerar la adoración si no estamos dispuestos a sacrificar algo. No podemos pensar en adorar a Dios si nuestro corazón no está dispuesto a entregar las cosas que para nosotros son valiosas. Si tú no estás dispuesto a entregar tu tiempo los domingos para estar temprano, si no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo que dedicas a otras cosas para leer y meditar en la palabra, no consideres que tú eres un adorador. No consideres que tu ofrenda, tu adoración sube delante de Dios y tú estás dando lo que te sobra y no le estás colocando todo. Abraham sabía que entregar a su hijo era todo lo que él tenía. Pero Abraham tenía consciente que hacer ese sacrificio, por más feo que fuera, por más difícil que fuera, estaba redundando en una adoración al Señor. ¿Qué era un holocausto? Un holocausto era un altar que se preparaba, se colocaba la leña, se degollaba el animal, ¿sí? En algunos casos se desprezaba, se lavaban las vísceras, se colocaba el animal y se prendía fuego, de tal manera que el animal quedara en cenizas. Entonces, al encender el fuego, ¿qué iba a pasar? Que todo ese humo negro subía. Y ese, dice las Escrituras, era el olor fragante que se percibía en el cielo. Ahora, ¿por qué Abraham le dijo a sus siervos: iremos allí y adoraremos? O sea, ¿cómo tenía Abraham la certeza de que él iba a volver con Isaac si él lo iba a matar? Lo invito a que deje una señal allí en Génesis capítulo 22. Y vamos a ver el corazón de Abraham en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Ahí nos explica por qué Abraham con toda certeza le supo decir a sus siervos: iremos con el muchacho y volveremos. Hebreos capítulo 11, Nuevo Testamento, versículos 17 al 19. Y aquí nos muestra lo que Abraham tenía en su mente o estaba pensando. Leo del versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y esto era lo que Abraham estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, lo que nos está diciendo es que Abraham tenía la plena confianza que si Dios le había dicho que iba a bendecir a Abraham a través de Isaac, aunque matara a Isaac, Dios de alguna manera lo iba a resucitar. Porque Dios no es mentiroso, porque Dios cumple lo que promete. Abraham tenía tal firmeza en la palabra y las promesas de Dios, que ese sacrificio, por más que no tenía sentido, iba a llevar a Abraham a ver a un Dios que iba a obrar su poder. No había visto el poder de Dios de esa manera, pero creía que si Dios dijo que Isaac iba a ser bendecido, lo iba a hacer. ¿Tú crees así de firme en lo que Dios dice en su palabra? ¿Tú crees que si Dios dice que no te abandonaré y no te dejaré y no te desampararé, es un recordatorio vivo en ti cuando estás en medio de una prueba? ¿Tú crees que cuando los recursos no están en la casa, tú puedes creer que Dios provee? ¿Tienes esa certeza en tu corazón? ¿O los apegos que tienen en la mano, que están agarrados por ti, no te dejan abrir las manos y que Dios las llene? Dios siempre cumple lo que promete. Y quiero recordarte esto: no podemos considerar la adoración si no estamos dispuestos a sacrificar algo.
si no estamos dispuestos a colocarlo en el altar y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Abraham pudo decirle con toda certeza a sus siervos que él volvería con el muchacho, porque sencillamente confiaba que Dios es fiel para cumplir lo que prometió. Entonces, Abraham sencillamente llevó a cabo lo que Dios le dijo. No titubeó, no se quedó pensando y sencillamente siguió adelante. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el sacrificio para el holocausto? Qué pregunta tan dura. Qué pregunta que tu hijo se vuelve y te diga, bueno, ¿y dónde está? Aquí hay algo que no cuadra. O sea, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero lo más importante no está. No está lo que venimos a sacrificar. Y pues Abraham tiene una fe y una confianza en Dios, ¿sí? Que sencillamente ve a su hijo y ve por fe lo que para Isaac no era a simple vista, no era perceptible a simple vista. Mientras que para Isaac el cuadro le faltaba algo, para Abraham el cuadro estaba completo. Y esa es la fe. La fe es la que me lleva a ver esa pieza que falta en el rompecabezas de la incertidumbre y me lleva a decir, ahí está Dios. Cuando el dictamen de un médico te dice, tú estás enfermo, al final lo que falta es que la mano poderosa de Dios te pueda sostener en medio de la tempestad. Cuando tú estás en medio de una situación difícil en tu vida, cualquiera que ésta sea, y la gente te dice, pero es muy difícil lo que pasa, y tú puedas decir, yo sé que es difícil, pero yo sé bien en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Tienes una fe así? ¿Tienes una fe que a pesar de las circunstancias puede ver el cuadro completo que otra gente no ve? Mira, hace años, un domingo yo me encontraba descansando. Me gusta dormir los domingos, así que estaba en mi alcoba bien acomodado. En aquel entonces mi papá tomaba mucho. Y ese domingo en la tarde mi papá vino, estuvo en el segundo piso, porque nosotros vivimos en un segundo piso. Y pues mi papá al bajar por las escaleras se rodó por las escaleras y llegó al primer piso. Imagínate, un hombre totalmente ebrio se rompió la cabeza. Y yo oí el ruido e inmediatamente salté de la cama, abrí la puerta y lo encontré abajo en un charco de sangre. Mi angustia fue fuerte. Y yo me bajé las escaleras y agarré a mi papá y lo traté de reanimar y le dije, papá, 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 y mi papá no respondía. Fue un momento de angustia. Así que llamé al inquilino en el tercer piso, buscamos un taxi y lo llevamos a la clínica. Allí lo entubaron y mi papá estuvo en cuidados intensivos toda una semana previa a la Semana Santa. Y allí estaba mi papá. Totalmente se desconfiguró, retuvo líquidos y fue difícil. Y nosotros teníamos junto con mi hermana y mi madre que cuidarlo y salir a las 4 de la mañana, de la tarde de mi trabajo, correr al hospital, cuidarlo toda la noche, al otro día bañarme, y algunos de ustedes saben lo que es cuidar a un enfermo en un hospital. Y esa fue la historia. Y yo estaba ahí. Y pues Dios trajo en ese día un versículo que me decía, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y Dios trajo paz a mi corazón. Y yo viví esa prueba y vivimos esa prueba en tal paz que Dios nos dio. Años más tarde, una compañera de trabajo, recordando ese episodio, me dijo, ¿sabe qué me sorprende de esa prueba que usted vivió? Que yo nunca lo vi desesperado, que yo nunca lo vi hasta angustiado. Ella no veía el cuadro, pero yo veía que tenía un Dios que me sostuvo en medio de una de las situaciones más difíciles en mi familia. Esa era la pieza que le faltaba al rompecabezas del cuadro completo, que mi amiga no veía, pero que yo sí. Esa es la fe. La fe es cuando puedes ver a Dios detrás del humo, cuando puedes ver lo que para la gente a simple vista no es perceptible. Y la respuesta de Abraham es algo que sobrepasa todo nuestro punto de adoración. Y Abraham mira a su hijo y lo mira y le dice, ¿sabes qué, hijo mío? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Jehová Jireh. Eso es lo que significa Dios se provee. O sea, faltaba un cornero, faltaba un cordero.
Y Abraham mira más allá y dice, ¿sabes quién tiene ese cordero? Dios. Porque Dios es el proveedor. Dios es el que dispone todas las cosas y Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y Dios puede proveer de maneras que tú no lo puedes imaginar. Y a veces nos encontramos en una lucha interna en nuestro interior en decir, ¿será que doy el diezmo o no lo doy? ¿Será que doy este dinero o no lo doy? Y Dios está al frente diciendo, dámelo, confía en mí. Que yo puedo proveer mucho más de lo que tú te imaginas. Yo puedo darte las bendiciones que tú no te esperas. Y a veces nosotros tenemos una lucha en nuestro interior. Y quiero decirte algo esta mañana. Cuando tú le das lo que le corresponde a Dios, Dios va a revertir en ti no solamente la oportunidad de tener el dinero o lo que sea que le entregues, te va a dar la oportunidad de usar la sabiduría para tenerlo, pero te va a dar la paz para administrarlo y sobre todo te va a dar el gozo para disfrutarlo. Dios siempre prevé. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú puedes ver un Dios proveedor. Tú puedes ver un Dios que te sostiene en medio de la prueba. Ese es el Dios Jireh para ti. En cierta oportunidad había una cristiana en medio de un pueblo y allí había una secta satánica. Entonces esta mujer clamaba porque pues era pobre y no podía tener el alimento y al lado estaba la secta satánica. Entonces el sacerdote satánico se dio cuenta de que esta mujer clamaba a Dios y dijo, voy a jugarle una broma. Voy a invocar a la gente de mi congregación satánica y vamos a hacer un mercado y se lo vamos a llevar. Y cuando ella nos pregunte que quién le mandó, le vamos a decir que Satanás se lo mandó. Así que tomó a los muchachos que estaban con él, esos muchachos pues, que visten de negro, que se pintan los labios de negro y todo esto, y fue y los llevó e hicieron un tremendo mercado. Así que llegaron a la puerta de esta mujer, una mujer pobre, y golpearon. La mujer abrió la puerta y empezaron a entrar paquetes de comida, paquetes de comida, paquetes de comida. Cuando ya salió el último que quedó en salir fue el sacerdote Satán. Y miró a la señora y le dijo, ¿usted no va a preguntar quién le mandó esto? Y la mujer miró al hombre y le dijo, no, porque cuando Dios provee, hasta Satanás obedece. Satanás obedece. Dios puede usar cualquier cosa para proveerte. El problema es que tú a veces te quedas con lo que tienes en las manos aferrado. Y dices, yo no creo que Dios me pueda dar más. Y te quedas ahí con tus apegos, te quedas ahí con tus emociones diciendo, yo sé que tú provees, pero me cuesta soltar. Y yo te pudiera contar experiencia tras experiencia donde yo he venido delante de Dios y le he dicho, me cuesta, pero yo te creo. Ahora, no crean que todas las veces lo he hecho así. Voy a contar un secreto, pero no se lo pueden contar. No puede salir de ustedes, ¿ok? Una vez, hace muchos años, no ahorré para el diezmo, o lo que a mí me correspondía. ¿Y saben qué hice? Hice un adelanto de tarjeta de crédito y pagué el diezmo. Eso lo hice yo, me hago entender. O sea, ¿por qué? Porque así somos, ¿sí? Porque a veces usamos y pensamos que Dios no tiene el poder. Y cuando Abraham mira a Isaac, le dice, Dios se proveerá. Entonces, lo que nos muestra es que el problema no está en el sacrificio. El verdadero problema está en nuestro corazón. No es lo que des, sino lo que hay en tu corazón. Hace años en nuestra iglesia venía una mujer que se llamaba Carmelita. Y pues era una ancianita, más o menos 70 años. Y sabes, Carmelita iba al mercado y compraba la canela, pero la canela, pues ustedes saben que es una cáscara de un árbol, una corteza de un árbol. Y lo que hacía Carmelita era que tomaba esas estillas y las empacaba en paqueticos y las sellaba y las metía en su canastico. Y Carmelita se iba a la plaza de mercado y vendía sus astillitas de canela. Nosotros le comprábamos la canela a Carmelita. Pero ¿sabes qué hacía Carmelita? Los domingos, porque no siempre todos los domingos venía, antes de entrar al salón de reunión, tomaba un sobre y esa mujer
colocaba en ese sobre lo que Dios le había bendecido de su venta de canela y lo colocaba ahí. Y cuando ella no venía, decía, esto es lo que Dios me bendijo cuando yo no vine, y lo colocaba ahí y lo colocaba en la urna de los diezmos, porque no es la cantidad, no tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con el corazón. ¿Quién tiene tu corazón hoy? ¿Quién es ese apego que para ti es tan fuerte que no te deja soltarlo y decirle, sabes que Dios, te lo voy a poner en las manos? Yo creo que tú lo tienes. Así que la fe de Abraham dice que llegaron ahí cuando ya estuvieron todo listo, dice que versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham el altar, puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, este no es un niño, este es un joven. Más o menos los rabinos calculan que tenía 30, 33 años. ¿Por qué? Porque para hacer un sacrificio de lo que Dios pedía se requería harta leña. No era poquita la leña que Isaac llevaba, era harta. Y sencillamente la fe de Abraham impactó tanto a su hijo que su hijo se entregó voluntariamente. No vemos a Isaac reprochando a su padre, no vemos a Isaac siendo un anciano mayor que él y un poco débil, no lo vemos que está huyendo. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo e Isaac estaba dispuesto a entregarse. No hay vacilación. Tus hijos pueden ver en ti la fe inquebrantable que puede llevarlos a decir, si mi papá lo dice, yo lo creo porque Dios lo está diciendo. Eres tú un ejemplo, y hoy hablábamos con los hombres de eso, de ese llamado que somos llamados a marcar la diferencia. Isaac vio la fe inquebrantable de su padre y se puso en disposición. Aunque la Biblia dice que Dios tomó a Isaac y lo puso sobre la leña, yo me pregunto y yo solamente pienso que Isaac mismo, al ver allí la ofrenda, se puso sobre el altar, se acostó sobre la leña y esperó la muerte. Dios puede preparar los corazones de personas que no creen igual con nosotros para sencillamente llevarnos a entender que cuando Él demanda algo, lo demanda con todo. Hemos dejado de lado la fe. Hemos dejado que la duda nos domine. Hemos dejado que las cosas del mundo se vuelvan tan importantes que nuestra fe en Dios se vuelva un lado. Abraham dejó sus apegos a un lado y colocó por encima la fe. Abraham estuvo dispuesto a que Dios fuera honrado. Y cuando uno tiene fe, aunque tenga sentimientos, los sentimientos no pueden ser una excusa para no llevar a cabo el plan de Dios. Así que el momento había llegado y dice que y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No se le dé vacilaciones a Abraham. Sencillamente, cuando todo estaba listo, él solamente levantó la mano con un cuchillo y estaba dispuesto a enterrarlo en el cuello de su hijo para que se desangrara. Los apegos pasan a un segundo plano cuando mi corazón y mi entrega a Dios son lo más importante. Abraham colocó a su hijo en el altar y estuvo dispuesto a sacrificarlo, porque para Abraham era más importante la fe que sus apegos. Esa es la fe que demanda una obediencia, la fe que clama y dice, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, frente a esa situación, frente a esa decisión, Dios dio la respuesta. Y dice el versículo 11 al 13, dice, entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, heme aquí. Versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios le dio la salida a Abraham que Abraham no estaba esperando. Cuando tú vienes delante del altar y colocas tus apegos y colocas lo más importante en el altar, Dios te va a mostrar que hay otras maneras de resolver las cosas. ¿Estás dispuesto hoy a venir delante del altar y decir, Señor, esto que yo amo lo quiero colocar aquí? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, quiero colocar mi fe por encima de mis apegos?
La pregunta de Abraham fue, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Años más tarde, Juan el Bautista contestó esa pregunta. Dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después del sacrificio de Abraham e Isaac en esa tarde, en ese día, muchos años después, un padre y su hijo vinieron cerca a aquel lugar. El padre vino y se entregó como un cordero. Pero esta vez la respuesta no fue escuchada. La pregunta no fue escuchada. Y el hijo murió. Y fue el cordero que nos quita el pecado a cada uno de nosotros. Si hoy te estás preguntando dónde está la respuesta que estás buscando, mira la cruz. Ahí está el cordero. Ahí está el sacrificio de Dios en la cruz de Calvario, mostrándonos que Dios sigue estando presente en cada una de nuestras circunstancias. Entonces, Dios nos dará su respuesta a nuestra fe cuando nuestro corazón esté completamente en sus manos. Dios va a darte la respuesta a tu fe cuando tu corazón esté completamente en sus manos. No sé si tú has entregado tu vida a Cristo. No sé si desde hace tiempo Dios te viene llamando e inquietando y tú estás aquí escuchando este mensaje. Y es tiempo de decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante del altar diciéndote, aquí está mi vida. Yo reconozco que hay un cordero que murió en mi lugar para que yo fuera aceptado por ti. ¿Estás dispuesto hoy a entregar tu vida a Cristo? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo quiero creer en ti? Si es así, yo te animo a que busques a la persona que te invitó o nos escribas para poderte indicar cómo entregar tu vida a Cristo. La fe no es un salto al vacío, sino la convicción clara de que Dios siempre cumple lo que promete. No hay una fe ciega. No hay tal cosa como una fe ciega. La fe se basa en las promesas y en la palabra de Dios que nos muestra que Dios es real. Dios siempre cumple lo que promete. Así que hay algunas lecciones que podemos aprender del altar de sacrificio. La primera lección es que Dios probará nuestra fe con el propósito de ayudarnos a cambiar la forma que tenemos de conocerlo. Para Abraham esa prueba lo llevó a conocer más íntimamente a Dios. Y si tú fueras y entrevistaras a Abraham y le dijeras, ¿cómo te identificas con Dios? Abraham gustosamente te diría, Jehová Jireh. Y su adoración no vuelve a ser la misma. Si estás pasando por el fuego de la prueba en estos momentos, es porque Dios tiene un propósito de ayudarte a cambiar la forma en que tú tienes pensado vivir. La prueba te va a refinar, te va a ayudar a crecer y te va a preparar para las circunstancias que vienen en el futuro. Otra lección que podemos aprender de este sacrificio, de este tema, es que cuando nuestra fe es una prioridad por encima de nuestros apegos, podremos disfrutar de nuestra experiencia con Dios de una manera real. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, porque sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos. Quizás esas cosas que tú consideras importantes, que estás apegado a ellas, que no te dejan crecer, van a pasar a un segundo plano cuando tu fe sea una prioridad. Cuando tú decidas colocar como prioridad a Dios. Cuando dejes de buscar excusas para no estar en el servicio los domingos. Cuando tú dejes de buscar excusas para no llegar temprano a la escuela de hombres o mujeres. Cuando tú dejes de buscar excusas para no orar. Cuando tú dejes de buscar excusas para no estar en el grupo pequeño, para no leer la palabra de Dios y no tener un tiempo a solas de adoración delante de Dios. Cuando tú eres capaz de decirle a tus apegos no, para decirle a tu fe en Dios sí. Y la última lección es que cuando ejercemos nuestra fe, podremos ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Cuando tú en realidad decides conocer a Dios, cuando tú en realidad decides entregar tu vida en las manos de Dios, es que vas a ver el poder de Dios. Y tu experiencia a través de la prueba será diferente. Así que yo quiero preguntarte hoy,
si estás dispuesto a creer en lo que Dios está diciendo en su palabra. Si hay algo que tú estás agarrando, que es un apego en tu corazón y que estás dispuesto hoy a venir delante del altar y decirle, Señor, yo quiero entregar esto en tus manos. Así que tómate un momento para inclinar tu rostro, para orar, para pensar. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo esta mañana que coloques sobre el altar? ¿Qué hay en tu vida y en tu corazón que tú debas decir hoy? ¿Sabes qué, Dios? Este es mi apego. Estoy tan apegado a esto que me cuesta venir delante de ti y entregarlo. Solo tú lo sabes. Solo tú sabes lo que hay en tus manos que no te permite entregarlo. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza. Señor, gracias. Gracias por reunirnos a escudriñar tu palabra. Y pues, Padre, tú sabes los apegos que tenemos en nuestro corazón. Tal vez es una relación en la cual yo llevo años ahí pensando y esperando que algo suceda. Y tal vez sea una meta que sueño algún día realizar. Tal vez son cosas materiales que yo las he atesorado por tanto tiempo que me cuesta dejarlas ir. Tal vez sea tradiciones que traigo en mi vida que son tan latentes que no me dejan crecer. Y pues, Señor, al igual que Abraham, hoy estamos delante del altar diciendo, Señor, aunque me duele, aunque me cuesta y aunque no lo quisiera soltar, yo lo coloco hoy en el altar para que tú hagas en mí lo que tienes para hacer. Y pues, Señor, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a que en esos momentos de difíciles experiencias podamos recordarte que tú tienes todo el poder y todo el control y que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee en todo sentido y que pues lo único que está esperando es que nuestro corazón esté en tus manos para mostrarnos la respuesta. Y pues, Señor, sabemos que hay personas que van a escuchar este mensaje, que quizás se sienten cargadas, que sienten un llamado fuerte en su corazón por venir a Cristo. Y pues yo te pido, Espíritu Santo, que las convenzas de pecado, que las animes a venir al altar, que las animes a entregar su vida a Cristo, para que todo tu nombre sea reconocido. Gracias por la oportunidad de orar y la oportunidad de acercarnos a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.